Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y sus municipios, con sus siglas IAPEM, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestro seminario Capacidades Institucionales y Descentralización, en esta quinta sesión con el tema Capacidades Municipales para la Construcción de Políticas Públicas, la cual tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales a fin de favorecer el proceso de toma de decisiones que realizan los municipios para resolver los problemas públicos y enfrentar la compleja problemática social bajo un enfoque racional y analítico. Agradecemos el interés de las autoridades. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales. Esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. Y bien, en nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de Descentralización. Y por otro lado, nos es grato presentar a nuestro ponente del día de hoy, el maestro Roberto Arturo Rodríguez Reyes, encargado del despacho de la Dirección General del Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y sus municipios IAPEM. Bienvenido. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador, por favor. Muchas gracias, Yojaira. Bueno, pues para INAFED, que pertenece a la Secretaría de Gobernación, es sumamente satisfactorio llegar a la quinta sesión de este seminario de capacidades institucionales y descentralización que se ha llevado adelante entre la Secretaría a la que pertenecemos, Gobernación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Coneval y el Instituto de Políticas Públicas del Estado de México, IAPEM, que nos ha acompañado con mucho entusiasmo en las diferentes tareas que INAFED tiene a su cargo. El día de hoy, la exposición, como ya se dijo, corre a cargo del maestro Roberto Arturo Rodríguez Reyes, que es el encargado del despacho de la Dirección General de este Instituto de Políticas Públicas del Estado de México, quien, independientemente de la función que cumple y de la institución a la que sirve, ha sido una persona que de una manera continuada durante muchos años ha tenido una enorme fe municipalista y nos ha ayudado en una larga serie de eventos. Lo saludamos con afecto y le agradecemos profundamente su cooperación. La reunión del día de hoy, que se denomina Capacidades Municipales para la Construcción de Políticas Públicas, tiene la forma de un conversatorio. Nuestro compañero Ernesto Rodríguez, director aquí en INAFED de descentralización, va a formular varias preguntas, cuando menos 3, al ponente, el maestro Rodríguez, quien les va a dar respuesta. Eso va a ilustrar al resto de los asistentes. Y al final abrimos un espacio para poder realizar, o se abre un espacio de preguntas y de respuestas en la que podemos participar todos los demás. Si no diera tiempo
para agotar todos los cuestionamientos, queda abierta nuestra plataforma para que envíen las preguntas por escrito con el compromiso de que recibirán respuesta por la misma vía. Todavía se tiene pensado, porque esta es la quinta sesión, como dije al principio, que haya una sexta sesión. Lo más probable es que la sexta sesión de este seminario de capacidades institucionales y descentralización se presente bajo el formato de conclusiones. Será en noviembre, pero a todas y todas las personas que están ingresando en este momento, les decimos que habremos de avisarlo convenientemente con tiempo. No tengo más que decir, sino desear que todo el mundo saque provecho de este encuentro. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y a continuación, ya para comenzar, le doy la palabra al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización en el INAF. Adelante, por favor. Ya, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Nos da mucho gusto que nos acompañen hoy con una convocatoria muy afortunada para nosotros. Tenemos casa llena acá en el Sub, tenemos gente también en el Facebook, cosa que nos da mucho gusto porque pues, siempre es interesante, siempre es agradable tener este tipo de respuesta por parte de ustedes con este seminario sobre capacidades institucionales y descentralización fuertemente impulsado por nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, que nos ha dado un gran respaldo para poder implementar ese tipo de iniciativas, ese tipo de innovaciones con pues, un ciclo que ha resultado lo más relevante y donde contamos con la fortuna del apoyo de otras instituciones que él mencionaba, el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU, el CONEVAL, ahora el YAPEM, el propio INAFED y también la Secretaría de Gobernación, el titular del órgano interno de control, en su momento también nos acompañó en este seminario, pues porque es un tema de lo más relevante. Y en su momento platicábamos, cuando iniciamos esto, ya lo hemos platicado en alguna ocasión, que decíamos, bueno, y nos pasamos la vida señalando aquí que INAFED y otras instituciones buscan fortalecer las capacidades institucionales, pero no nos hemos detenido a hacer una reflexión, a hacer un análisis de lo que esto significa. Y esta pregunta, este comentario dio justamente pie a formular ese seminario que el día de hoy, pues afortunadamente llega ya a su quinta sesión de la mano del maestro Roberto Arturo Rodríguez Reyes, encargado del despacho de la Dirección General del Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y sus municipios, que solo para abreviar nos referimos a él como el YAPEM. Estamos ya en esta quinta sesión. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. La verdad es que también es un gusto poder platicar contigo sobre este tema. Y pues miren, solo para dar un poco pauta a este formato de conversatorio el día de hoy, como ustedes saben, este seminario entonces se hizo con la intención de contribuir a formar y fortalecer capacidades institucionales entendidas como los elementos indispensables para el logro de los objetivos de los gobiernos municipales y el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales. Con esta idea en mente, organizamos 6 sesiones. La primera de ellas nos dimos a la tarea, las instituciones que hemos comentado, para responder a la pregunta ¿qué son las capacidades institucionales? Y entonces tanto PNUD como Coneval, por UNAFED, hicieron un primer planteamiento de lo que esto significaba, entendidas como competencias, como habilidades para cumplir responsabilidades. En la sesión número 2, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, nos dio una exposición sobre las capacidades funcionales municipales y esto pues fue muy importante porque desde la óptica del PNUD nos ilustró sobre capacidades para involucrar a los actores en la toma de decisiones, capacidades para diagnosticar, capacidades para formular políticas,
capacidades para presupuestar y capacidades para evaluar, y en ese contexto nos explicó su índice de capacidades funcionales municipales. Posteriormente, en la sesión número 3, el Coneval nos presentó el tema de capacidades institucionales para la coordinación intergubernamental y nos explicó dos grandes herramientas, dos grandes aspectos metodológicos que ellos están llevando a cabo en este campo, como lo fueron el diagnóstico de monitoreo y evaluación de las entidades federativas, y dos, la solidez institucional en los estados, que justamente esta solidez es importante para llevar a cabo el monitoreo, y el diagnóstico pues es importante para identificar las capacidades que cuentan, con las que cuentan los estados para emprender estas tareas. En la sesión anterior, el doctor José Castelazo, que es consejero del INAFE y titular del órgano interno de control de la Secretaría de Gobernación, nos presentó el tema capacidad gubernativa en los municipios, y desde mi punto de vista pues nos dio una cátedra de ciencia política y de administración pública, y pues fundamentalmente nos explicaba los aspectos para conducir que la capacidad gubernativa tiene que ver con los aspectos para conducir la vida política de la comunidad municipal mediante diferentes elementos como el propio gobierno, el marco normativo y las herramientas que posee la administración pública municipal para llevar a cabo esto, y para construir, decía el doctor Castelazo, el telar sociogubernamental. Es todo este entramado que viene desde la sociedad civil y después pasa por las diferentes instituciones y dependencias que forman parte de la administración pública municipal para poder dar respuesta a las demandas ciudadanas. Y pues también, como nos han dicho ya, como hemos leído en algunas partes, los clásicos, la administración pública nos acompaña desde la cuna hasta la tumba, y pues en este proceso de vida, sin duda alguna que el papel de las administraciones públicas es de lo más relevante. Y pues esto es fundamental porque el día de hoy el maestro Roberto Rodríguez nos hablará sobre las capacidades municipales para la construcción de políticas públicas, y por lo menos yo veré a Roberto dos aspectos fundamentales en la exposición del día de hoy, que primero nos da continuidad al tema que hemos venido trabajando, y dos, hay un enfoque aquí muy interesante, muy enriquecedor, porque tenemos una visión desde el ámbito estatal, desde el ámbito regional, desde el ámbito municipal, que es lo que ha caracterizado el trabajo que en el Estado de México realiza el IAPEM. Y pues entonces esa es una perspectiva que nos va a enriquecer sin duda alguna a todos los que estamos aquí presentes. Y es en este contexto que también, platicando con él, pues decidimos avanzar ahora en esta sesión y plantearlo más a modo de conversatorio, por lo que enseguida yo me permitiría, Robert, si no tienes inconveniente de empezar esta charla haciéndote una primera pregunta, porque a partir de esto que platicamos un poquito a manera de introducción, a partir un poco del tema de hoy, capacidades municipales para la construcción de políticas públicas, y también pensando un poco en el ejercicio, en la experiencia que ha tenido el IAPEM en el Estado de México, ¿cuál sería, Roberto, desde tu óptica, los retos que desde el punto de vista de ustedes enfrentan los gobiernos municipales para mejorar su desempeño cotidiano y para ir armando, para ir construyendo estos aspectos de política pública y de capacidades que hemos platicado hasta el momento? El micrófono es tuyo, Robert. Bienvenido, muchas gracias de antemano. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, mi estimado Ernesto, por permitirnos compartir desde el Estado de México una sesión más con ustedes. Por supuesto, saludar de manera particular a todos las y los servidores públicos que nos acompañan desde todo el país. Nos han hecho una amable referencia en el chat de esta plataforma para decirnos que vienen de Nuevo León, de Tamaulipas, del propio Estado de México y de muchas otras entidades, y creo que eso puede enriquecer nuestra plática con la participación de todos ustedes. De manera particular, agradecer al licenciado Ovalle Fernández por permitir al Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y sus municipios que se pueda sumar a esta importante labor que realizan
ustedes que conocen perfectamente bien cuál es la realidad de los municipios en el estado, que desde su heterogeneidad en condiciones entienden que es necesario siempre estar cerca de ellos, siempre acercar apoyos, siempre buscar herramientas que les permitan a los servidores públicos desarrollar mejor su función. Y bueno, creo que esta oportunidad que nos dan a nosotros para complementar la información que ha traído el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que siempre están a la vanguardia en el desarrollo de herramientas con el reto de hacerlas a nivel mundial, con el reto de que puedan abarcar tantas realidades distintas como lo son cada uno de los, en este caso, los municipios, pues es algo que enriquece este seminario. También reconocer todo lo que aportó el INAFED, porque ellos creo que han desarrollado una metodología muy importante a partir de la metodología del marco lógico para que se puedan construir políticas públicas perfectamente bien, vamos a decir, informadas, porque difícilmente se pueden hacer con total racionalidad. Sabemos que algunos teóricos como Simon dicen, pues está bien, pero ¿quién tiene todos los elementos para poder construir una política pública con toda la información a la mano, que sea totalmente racional, que esté bien construida con los indicadores necesarios, que esos indicadores puedan ser evaluados y en su caso corregidos? Entonces es todo un reto el que los servidores públicos municipales tienen en el desarrollo de políticas públicas. ¿Y qué decir de la participación del doctor Castelazo, que es toda una autoridad en la materia de administración pública? Pues él no solo ha transitado por muchas dependencias gubernamentales, también fue titular del Instituto Nacional de Administración Pública y fue parte de un grupo de expertos de Naciones Unidas en temas de administración pública, y entonces eso creo que nos permitió a nosotros proponer una, comentar con todos ustedes sobre algunos elementos básicos de los conceptos de instituciones y políticas públicas, platicar cómo están íntimamente relacionadas, cómo los retos de una se convierten en los retos de otra, y cómo la medida en que vamos entendiendo mejor cómo se dan estas relaciones, pues pudiéramos acceder a mayor información que nos permita construir políticas públicas que resulten más eficientes. Si me permiten, voy a proyectar con ustedes una presentación para, para orientar la plática. Esto no quiere decir que sea lo que la, los conceptos que ustedes que se enfrentan día a día a los retos para poder proporcionar servicios, pues no los puedan cuestionar, porque a final de cuentas el los gobiernos y las administraciones públicas son un ente que está en constante movimiento, en constante renovación. Los servicios son una parte fundamental para poder darle salida a una serie de retos a los que nos enfrentamos. Quisiera ya, antes de arrancar, por último, transmitirles un saludo afectuoso de nuestra gobernadora Delfina Gómez, quien nos ha impulsado a participar en estos foros, y recientemente llegada a la Secretaría de Finanzas, la presidenta de nuestro Consejo Directivo, la licenciada en Economía Paulina Moreno García, quien también está enterada de nuestra participación en este foro y nos ha pedido que transmitamos que ella tiene toda la intención de que el IAPEM, como parte del sector a su cargo,
pueda proporcionar el granito de arena o aportar un granito de arena en este esfuerzo conjunto de todas las personas que estamos aquí en esta sesión para tener mejores administraciones públicas. Y si me permiten entonces, Ernesto, que pudiéramos avanzar a la siguiente, déjenme verla, ahí estamos. Quisiéramos platicar sobre el tema retos institucionales de la administración pública y las políticas públicas a través de la revisión de sus capacidades. Bueno, hay una hipótesis de trabajo que el doctor Medellín, un reconocido politólogo colombiano, menciona, que dice que el mejor indicador del nivel de consolidación y desarrollo de un gobierno es su grado de institucionalización. Y si podemos simplificar esta idea para poderla entender, pues diríamos que es el grado en que las personas, los ciudadanos, conocen, aceptan y ponen en práctica un mínimo de reglas de juego al momento de estar en los espacios públicos. Estas reglas de juego, por supuesto, que deben de estar propuestas por el gobierno y por sus instituciones. Si ustedes están de acuerdo conmigo, este es un tema fundamental. Porque ¿a qué nos lleva este entendimiento? A que hay un equilibrio entre los derechos y obligaciones de todas las actividades en la vida pública y de todas las actividades que llevamos a cabo en nuestros municipios. Pero debe de haber algunos requisitos para que estas reglas de juego que son propuestas por el gobierno y deben de ser entendidas y acatadas por los servidores públicos puedan funcionar. Y esto requiere que el gobierno tenga una capacidad para abarcar todo su territorio, que en cada rincón de su municipio se sienta la presencia de las instituciones municipales, que los habitantes de ese municipio sepan que la dotación de servicios es adecuada, que la seguridad se percibe, que hay un gobierno trabajando para que todas las mañanas los jóvenes, los niños puedan llegar a su escuela, que cuando abrimos la llave del agua tengamos el vital líquido, cosas que sin que lo estemos pensando suceden. Y como bien decía Ernesto, la administración pública está en todos lados. Entonces, los ciudadanos que habitamos un municipio, pues muchas veces no reflexionamos o no tenemos en mente que cuando abrimos una llave para que podamos servirnos un vaso de agua, pues eso implica un trabajo institucional de los gobiernos importante. Entonces, debe de haber esa capacidad para que esa presencia del gobierno se sienta en todo el territorio, que el gobierno tenga la capacidad para imponer y hacer valer el orden social, es decir, que nos aporten la seguridad derivada de que hay ese orden, y para que el gobierno pueda tener y ejercer estas capacidades, pues por supuesto que debe de administrar los recursos de manera adecuada, mantener la operatividad y seguimiento de los equilibrios del gobierno, es decir, que funcionen las cosas de manera adecuada al interior del gobierno, que pueda haber el diálogo adecuado con todos los actores en el municipio, con los liderazgos, con los intereses diversos que hay en una municipalidad, que todos esos equilibrios se promuevan desde el gobierno. Y por supuesto, algo que en los últimos años ha tomado una particular relevancia es promover el ejercicio pleno de la ciudadanía, es decir, hacer que las personas participen en diferentes espacios de la vida pública, porque esto nos ayuda con la legitimidad de las acciones de gobierno, la legitimidad de las instituciones, pero
también nos da la pauta para saber si las políticas públicas que se están ejerciendo están dando el resultado esperado. Entonces, de esta manera, tenemos que reflexionar que pues, prácticamente en toda Latinoamérica hay una institucionalidad parcial, es decir, no llegamos todavía a los niveles donde los habitantes de un municipio respeten al 100% las reglas establecidas. Les doy a poner dos ejemplos muy rápidos. ¿Cuántos de ustedes no han visto cómo un ciudadano de manera muy fácil se le hace tirar una bolsa de papel en la calle o cualquier otro desecho? Lo tiran en la calle, simplemente pasean a sus perros y a lo mejor no recogen los desechos del perro. Pero eso sí, nosotros, esos mismos ciudadanos, somos muy exigentes de que los gobiernos, en este caso municipales, nos puedan atender de una manera inmediata, eficiente, que no nos cobren impuestos porque no nos gusta pagar, que no nos gusta formarnos en una fila para poder pagar algún derecho, algún aprovechamiento, que me puedo pasar los altos y no pasa nada. ¿No se les hace como que a veces en la ciudadanía estamos acostumbrados a brincarnos esas reglas? Luchamos, exigimos la libre movilidad, pero pues, nos pasamos los altos. Entonces ahí es donde les comentaba que es importante mantener ese equilibrio, ¿no? A veces somos testigos de manifestaciones de un grupo de personas que no están de acuerdo con alguna situación pública que sucede, pero los afectados somos los que vivimos en el municipio donde se lleva a cabo esa manifestación. Y entonces empezamos a ver cómo los espacios públicos pues ya no son tan públicos, sino que se convierten en un botín de algunas personas, se convierten en un espacio donde los que no ejercen de una manera adecuada su ciudadanía, pues los hacen suyos y entonces ya no se da esa parte de equilibrio entre derechos y obligaciones. Lo público pierde la primacía y lo privado ocupa los espacios públicos. Como piensan los ciudadanos, mientras a mí no me afecten, no importa lo que yo haga, podré seguir afectando la vida pública. Entonces, esos pequeños detalles son los que las instituciones tienen, o son los que desde las políticas públicas debemos hacer que se cambien para que de manera conjunta con el fortalecimiento de las instituciones, la vida en estos espacios públicos transcurra de una mejor manera. Pero como decía hace unos momentos, prácticamente es una característica de los municipios de América Latina que esta institucionalidad está cuestionada o es parcial, no se tiene, ¿sí? Y entonces, sí, nosotros que no somos buenos ciudadanos, nos quejamos de la burocracia, nos quejamos de que es un botín político, cuando se convierte en esta parte, en este botín político, una administración pública, pues entonces se distorsionan ya el ejercicio de la administración pública y entonces la institucionalidad se desdibuja. Entonces esto nos lleva a entender, salvo que ustedes tengan otra opinión, por qué en las administraciones públicas municipales hay una falta de continuidad de planes, programas, y sobre todo es muy difícil consolidar proyectos de mediana trascendencia. Entonces, Ernesto, si tú puedes ver, con esto estaría dando una respuesta muy puntual a cuáles son esos retos de la institucionalidad y de la administración pública. Algo que es fundamental y que seguramente todos los servidores públicos que nos están escuchando es pues la falta de capacidad de recaudación en su hacienda, ¿sí?
¿Qué pasa con algunos gobiernos por la falta de recursos? Pues que sus estructuras y sus herramientas para la administración resultan obsoletas, que el cambio constante de administraciones públicas y la falta de capacidad y la falta de elementos que permitan la profesionalización en la administración pública, pues hace que no haya experiencia en los servidores públicos y sobre todo en los tomadores de decisiones. Cuando pasa esto, toman malas decisiones. Aquí nada más les quiero dar una cifra. En algún estado del país, este tipo de carencias de experiencia en los servidores públicos hace que cuando llega una administración se lleven a cabo despidos injustificados. Los servidores públicos despedidos se sienten agredidos y demandan. Pues ese estado que les platico debe aproximadamente 1.300 millones de pesos en laudos que ya han sido decretados. Es decir, ya hay una sentencia y tienen que pagarlos. Es una cantidad muy, muy importante de recursos que sería mejor que se estuvieran destinando a la dotación de servicios públicos. ¿Qué es lo que es muy particular en este tema? Que la vida, la tecnología, el, el capital privado va avanzando de una manera muy vertiginosa, digamos, y la capacidad de anticipar los problemas que se pueden generar derivados de ese vertiginoso avance de la vida privada, se nos dificulta a las administraciones públicas adaptarnos. Entonces tenemos que encontrar los elementos para que desde las instituciones se creen las condiciones para que se desarrollen capacidades para dar respuestas rápidas y eficientes a las demandas ciudadanas. Vamos pensando en usar el análisis de indicadores, la inteligencia artificial y algunas otras herramientas de la tecnología que nos pueden ser muy útiles, ¿no? Y por supuesto lo que decíamos, pues necesitamos centrarnos en incentivar y gestionar la participación ciudadana. No le tengamos miedo desde la administración pública a que los ciudadanos se sumen a las propuestas de soluciones que tenemos. Creo que por aquí, Ernesto, pudiéramos encontrar los retos de las administraciones municipales y que, bueno, ya veremos más adelante, pudiéramos atacar con una óptica, con una metodología de políticas públicas. Gracias, Robert, muy amable con esta primera aproximación. Y déjame comentarte que esta lámina que nos presentas en este momento pareciera que se puede desprender en automático la respuesta a la siguiente pregunta que te quiero formular, pero como sabemos que tú lo has venido trabajando, lo has venido modelando, te la vamos a hacer pensando también, Robert, en dos aspectos que de alguna manera también nos has manejado. Uno, pues obviamente el impacto de la administración pública municipal en la vida de las personas. Dos, el tamaño de este aparato. Hace todavía algunos años, de acuerdo con las cifras de INEGI, había alrededor de 1 millón de personas laborando en la administración pública municipal, con el impacto que esto significa, aunado a uno de los temas que aquí nos planteas, que tiene que ver con la falta de continuidad, la falta de experiencia, la falta de capacidad, esta rotación continua de los gobiernos municipales. El próximo año vamos a tener un cambio en prácticamente 3/4 partes de las administraciones públicas municipales. Y pues entonces esto se suma a lo que nos platicas en esta lámina muy interesante de lo que quisimos plantear como retos. Puede tener una serie de lecturas también, pero básicamente en estos retos y las situaciones que van generando, yo te quisiera preguntar, Robert, bueno, y entonces estos retos que nos presentas en esta lámina, ¿cómo inciden en la generación o no, en la generación de capacidades y en la construcción de políticas públicas municipales?
Entonces, ahora un poco el énfasis, Robert, que te quisiéramos preguntar es sobre esto, sobre la capacidad de los municipios para crear estas habilidades, estas competencias, o la falta de esta posibilidad, y sumado a la construcción de una política pública, que es otro elemento muy importante en la presentación que nos has estado haciendo hasta el momento. Adelante, Robert, si eres tan amable. Sí, mira, yo quisiera, es algo muy interesante porque no podemos deslindar, no podemos estudiar por separado qué es lo que pasa con las instituciones y qué es lo que esas instituciones hacen para generar políticas públicas eficientes. Si, si reflexionamos, deja pasar a la siguiente lámina, que una sociedad que aspira a la prosperidad requiere instituciones fuertes y políticas públicas claras y eficientes. Esto yo quisiera imaginármelo como dos pilares que soportan la vida pública. Son dos pilares que son necesarios para el desarrollo de una sociedad, porque las instituciones crean al Estado. Y bueno, pues eso permite que la sociedad tenga reglas, que se regule. Las políticas públicas orientan y dan sentido a sus acciones. Por un lado, las instituciones establecen derechos y obligaciones, legitiman a los actores, legitiman a los gobernantes, les dan la pauta para que ellos tomen las decisiones, para que ellos que conocen cómo identificar un problema, cómo asignar recursos, cómo tomar decisiones, pues las tomen por nosotros basándose en esas reglas y que fortalezcan los vínculos sociales y que por medio de esas instituciones construyan políticas públicas en beneficio de toda la ciudadanía. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que en realidad vemos? Que esas instituciones no logran todavía afianzar un vínculo que genere mucha confianza entre la ciudadanía y su gobierno. Más bien como que percibimos que hay una crisis institucional. Normal, vemos innumerables titulares en los medios de comunicación, en las redes sociales, donde pues hay una desconexión entre las instituciones y la sociedad. Parece que la sociedad no percibe que esas instituciones entiendan de sus demandas. Esto se refleja en un debilitamiento de lo que los teóricos llaman el contrato social. Y entonces aquí hay algo que dificulta mucho la implementación, es que se cuestiona la legitimidad, la pertinencia y la eficiencia de las políticas públicas. De por sí, la implementación de una política pública por definición es muy compleja. El Coneval, a través de las pláticas que nos hicieron favor de compartirnos, nos mostraba cómo ellos han implementado una metodología que en términos teóricos es totalmente adecuada, es pertinente, es suficiente para poder tomar una decisión de política pública. Sin embargo, eso a veces es difícil explicárselo a la sociedad cuando queremos, por ejemplo, cambiar la fisonomía de una plaza pública para atraer más personas al centro, para mejorar las condiciones de la economía de la región, para promover el empleo, para lograr una serie de beneficios que no es posible aparte que se reflejen de manera inmediata, sino cuando se implementa una política pública toma su tiempo de maduración, toma su tiempo de implementación y toma su tiempo de llegar a resultados, porque así es por definición una política pública. Y entonces, ¿con qué nos encontramos en el ejemplo que les estoy diciendo? Que ya
las personas, sin tener mayor información, cuestionamos por qué se están dedicando recursos a esa modificación de una plaza pública cuando los baches en las calles no se alcanzan a reparar, por qué si no tengo agua en mi colonia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida en que tengamos instituciones fuertes, las mismas personas entenderán que hay una institución que respalda las decisiones de política pública y que hay personas capaces tomando esas decisiones, que son personas profesionales, que son personas que han estudiado, que permanecen ahí, que tienen la experiencia, que han tomado que conocen la historia de cómo esa plaza pública se ha venido cambiando y por qué debe de aprovecharse ahora como un elemento que imprima una dinámica distinta a una colonia, al centro de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero si fuera así, entonces las personas se comprometerían más, serían más afines a esa toma de decisión de política pública. Pero todavía no logramos llegar a esa parte en la construcción de instituciones y que generen política pública. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que le pasa a las administraciones municipales y que, como nos haces la pregunta, se convierte en un reto en la generación de capacidades y en la construcción de políticas públicas municipales? Por ahí de los 80s y de los 90s se hizo algunas modificaciones al artículo 115 constitucional para dar mayores capacidades a las administraciones municipales. ¿Qué es lo que se buscaba? Que ese esquema que venía siendo jerárquico, pues ahora se convirtiera en tripartita. Antes sí era válido hablar de órdenes de gobierno, perdón, de niveles de gobierno. Antes de esas reformas se hablaba muy fácil de niveles de gobierno. Si los ven algunas personas todavía hablan de los niveles de gobierno. La realidad es que a partir de esas modificaciones se buscaba que el pacto federal cambiara y por eso ya ahora hablamos de órdenes de gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya la federación, los estados y los municipios pareciera que tienen los mismos pesos políticos para tomar decisiones. Sin embargo, las capacidades municipales se han venido rezagando, no tienen los recursos necesarios. Ya vimos todos los retos a los que tienen que enfrentarse, pero a uno que es muy importante, fortalecer la hacienda pública municipal, que no se consolida, no se termina de consolidar, por más esfuerzos que se hacen, por más que los estados atraen algunas capacidades para cobrar impuestos, pues es difícil, no logramos encontrar los mecanismos para fortalecer la hacienda pública municipal. Existen esos mecanismos, existen medios legales para hacerlo, pero también hay que ver que hay mucha resistencia. Lo que platicábamos al inicio de la pregunta anterior es que pues nos falta ciudadanía, nos falta esa responsabilidad y nos falta esa confianza de que el recurso que yo entrego en impuestos me va a ser regresado en la prestación o dotación de mejores servicios. También empezaron a tener una serie de obligaciones, una serie de asignaciones, de funciones, que empieza a generar una carga muy importante de tareas que o se preocupan por resolver lo que esa norma les obliga a hacer. Quiero hacer un paréntesis aquí y felicitar un trabajo muy, muy importante que ha hecho el INAFED para generar una guía municipalista de cuáles son los requisitos establecidos en ordenamientos federales para estar al día en cuanto a obligaciones. Son tú me corregirás, Ernesto, pero creo que son 115 requisitos en esa guía municipalista. Sin embargo, hay algunos académicos que haciendo algunas investigaciones profundas o interpretando algunas normas,
pues los duplican o triplican esas obligaciones. Queremos decirles que en el Estado de México, aquí en el IAPEM, se nos asignó la encomienda de que, conociendo ese trabajo tan importante que ustedes hicieron, nosotros también pudiéramos buscar qué es lo que pasa en el Estado de México. Y nos encontramos que hay 159 obligaciones por hacer, de las cuales 31 coinciden con las que el INAFED está señalando. Entonces, si se fijan de entrada, pues ya tenemos 200 asignaciones normativas para los municipios. Entonces, esa carga que se le da a los municipios les obliga a tener mucha tecnología, personal capacitado, administraciones eficientes, optimización de recursos, porque aparte, entre otras cosas, pues aquí lo podemos ver en la lámina, tienen que estarse coordinando para la prestación de servicios públicos entre otros municipios, buscar cómo mejorar sus planes de desarrollo urbano, municipal, meterse en temas de zonificación. Estas dos últimas tareas extremadamente técnicas. También el presidente municipal asume el mando de la policía preventiva con algunas capacidades que son limitadas, pero que la Constitución en su artículo 21 prevé que puedan hacer otras actividades que pudieran ser muy beneficiosas para mejorar la seguridad de los municipios, participar en el desarrollo regional que tiene que ver con la economía, con el turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo hace el municipio para lidiar con estas obligaciones? Es una carga que, bueno, tenemos que encontrar los servidores públicos mediante la innovación y la aplicación de la tecnología, cómo cumplir y cómo cumplir de una manera eficiente. Ya creo, Ernesto, estaré por el tiempo, pero quisiera decirles nada más en esta parte que la administración, que los gobiernos, las instituciones y las políticas públicas han venido evolucionando en su análisis, en su estudio, en la forma de cómo se abordan los problemas. Y bueno, pues el detalle es que tenemos que acelerar ese análisis, tenemos que acelerar esa visión anticipada a los problemas para que pues no nos estemos en la parte teórica pensando si las instituciones tienen que ver con que las personas sean capaces, con aportar recursos financieros y materiales importantes para poder ejecutar sus funciones, para cumplir sus objetivos. Sí es una tendencia a la gobernanza, sí es una tendencia a la mejora de los proyectos. Lo que tenemos que centrarnos es en que los ciudadanos buscan los resultados, en que, como les decía antes, a lo mejor no perciban que hay instituciones, pero que sí las sientan, que sí sientan su presencia y que esas instituciones aporten políticas públicas basadas en buenos diagnósticos. Ya nos los decía el PNUD, la importancia de desarrollar esas capacidades, en buenos diagnósticos, que se generen indicadores de resultados en esas políticas públicas. Son muy importantes los indicadores de gestión, pero los que percibe la ciudadanía son los resultados que le dan un campanazo a ese indicador. Eso es lo que buscamos con las políticas públicas. ¿A qué nos corresponde a los servidores públicos? ¿Cuál es nuestro reto? Pongámonos a estudiar, acerquémonos al INAFED, acerquémonos a las universidades, acerquémonos a las instituciones como el IAPEM, que nos pueden dar elementos para que nuestra preparación sea más completa y podamos aportar esas propuestas de política pública que la ciudadanía está esperando de nosotros. Por eso, Ernesto, los retos inciden de esta manera en la generación de capacidades institucionales y en consecuencia en la construcción de políticas públicas municipales.
y si hay un espacio ya les platicaremos cómo en la práctica tomamos algunas medidas en nuestro caso del IAPEM. Nuevamente, gracias al maestro Roberto Arturo Rodríguez Reyes, encargado del despacho del IAPEM. Fíjate, Robert, cómo has venido hilando esta primera parte que le llamamos retos, pero también los podemos identificar como problemas, como carencias, y cómo estas carencias pues han afectado al desempeño de la cosa pública. Tú nos señalabas varios aspectos. Eh, me gustaron mucho de las ideas, pero no sé si una de las fundamentales tiene que ver con el debilitamiento del contrato social, del pacto y por ende de la legitimidad de lo que hacemos en la administración pública, sea municipal, sea estatal o sea federal. Y entonces, pues es una de las consecuencias fuertes. Y pues también lo estaba asociando a dos aspectos que nos mencionaste. Por un lado, este paso paulatino que hubo en la historia de nuestras instituciones del municipio y de su crecimiento como orden de gobierno, como nos señalabas, porque también en INAFED lo hemos señalado. Para nosotros, este aspecto del orden de gobierno es fundamental con tres verbos, porque al momento en que los gobiernos pudieron formular, aprobar e instrumentar las acciones que pasan por su territorio, es que pudieron convertir esta capacidad de ser sujetos de su propio desarrollo y entonces esta noción de orden de gobierno se vino a fortalecer en la medida en que ya cuentan con esa posibilidad y ahí un poco la diferencia entre la posibilidad y la capacidad real, pero en términos formales existe ya esta posibilidad que les da mucho sentido a la noción de orden de gobierno en la medida en que pueden, decía, bueno, pues hacer un planteamiento, ¿no? Hacer un planteamiento, formular un planteamiento, un programa de trabajo, un plan municipal de desarrollo, un programa de desarrollo urbano, que es sometido a su propio órgano colegiado de gobierno, como es el ayuntamiento, y el ayuntamiento entonces tiene esta capacidad de aprobar o rechazar, pero ¿qué está haciendo con esto? Está tomando en sus manos, ¿no?, una decisión importante, una decisión de política pública, por ejemplo, de desarrollo social. Los gobiernos municipales tienen entre sus facultades la posibilidad de armar su propio programa de desarrollo social y con ello impactar de una u otra forma a sus diferentes grupos etarios, adultos mayores, mujeres, niños, adolescentes, en fin. Y entonces este es el segundo paso, la capacidad de aprobar en su órgano de gobierno. Y tercero, con base en ello, darle una instrucción al brazo técnico, al brazo ejecutor, que es la administración pública municipal, para que lleven a cabo esta aprobación, esta decisión del ayuntamiento. Y entonces, pues esto habla mucho de la naturaleza del orden de gobierno como pues, una potencia impresionante para toda la sociedad mexicana. Sin embargo, al mismo tiempo, esto que tú nos comentabas, crecieron enormemente las tareas. Algunos hablan de que la capacidad, la arquitectura institucional de los municipios, pues se vio rebasada con todas estas tareas que se le fueron sumando a los gobiernos municipales. Tú mencionabas varias, diversos autores hablan de múltiples tareas, no quisiera abundar porque se nos va el tiempo, pero simplemente todo lo que nuestros amigos y amigas conocen y nos pueden documentar aquí en la pantalla, porque hoy los municipios prácticamente tienen una responsabilidad directa o concurrente en desarrollo urbano, en desarrollo social, en la generación de sus ingresos, en armar un programa sobre cambio climático, en aspectos que tienen que ver con reglamentos, en aspectos que tienen que ver con desarrollo sostenible, en fin, la lista es compleja, la lista es larga, y entonces, pues aquí han venido dos aspectos fundamentales que tú, Robert, nos has ido llevando de la mano, al plantearnos primero cuál es la situación que perciben ustedes desde el IAPEM, esta situación que viven los municipios, qué consecuencias ha venido arrojando en la institucionalidad municipal. Y ahora lo que te pediríamos, Robert, en esta tercera y última parte, pues es que nos platicaras un poco de lo que desde el ámbito del IAPEM han hecho ustedes
para contribuir a fortalecer esta institucionalidad, a revertir esta problemática de la que nos has venido platicando, y en general, pues sin duda alguna el papel del YAPEM para el desarrollo institucional, para el fortalecimiento de capacidades es de lo más relevante. Y entonces en ese sentido, pues la tercera y última pregunta, Robert, es ¿cuál ha sido la experiencia del YAPEM en su trabajo con los gobiernos municipales, enfocado a favorecer la toma de decisiones de las autoridades locales? Y acá, bueno, pues además de platicarlo, o bien vinculado, pues mucho es una reflexión que te pediríamos, Robert, sobre las lecciones aprendidas, ¿no? Sobre las lecciones aprendidas que este trabajo que ustedes han generado y en lo particular en tu persona, pues ha recaído de una manera significativa. Pues, ¿cuál es esta reflexión que esto ha provocado en tu desempeño como autoridad pública, fundamentalmente en el entorno estatal? Y hacia allá iría la última respuesta de este conversatorio, estimado Roberto. Gracias, Ernesto. Fíjate, yo antes de entrar de lleno a esta parte del YAPEM que nos dices, yo quisiera hacer una reflexión un poquito alineado con la última parte que comenté de la importancia de la participación de los servidores públicos en la aportación de las soluciones. Sí sabemos el reto enorme que es la administración municipal, pero aquí hay muchas personas, hombres y mujeres, servidores públicos, seguramente muy comprometidos por saber más, por conocer, por entender mejor algunos elementos que les permitan proponer soluciones, que quieren hacer mejor su trabajo, que quieren aplicar mejores tecnologías, que se acercan al INAFED porque saben que es una entidad, una instancia de donde pueden obtener una respuesta a sus inquietudes. Creo que eso es lo que hace falta que entre todos incentivemos, ese interés del servidor público por hacer mejor sus cosas, por mejor hacer su trabajo, y que eso genere un mecanismo de reproducción, de difusión de elementos, de herramientas para poder mejorar consistentemente las administraciones públicas municipales. ¿Qué es lo que en el YAPEM, me voy a avanzar algunas que me había regresado? ¿Qué es lo que en el YAPEM estamos haciendo? Nada más le pediría a Roberto Cedillo que me ayudara a presentar una lista de cosas que hemos estado haciendo en el YAPEM. Para esto voy a dejar de compartir pantalla un momento para que él me ayude a compartir la que él tiene. Lo que primero, como primer punto les quisiera decir, hemos encontrado en el YAPEM un mecanismo que ha resultado muy interesante y que ha dado mucho mejores frutos de los que en un momento esperamos. En 2015 se implementó por instrucciones del entonces gobernador un premio YAPEM a la gestión municipal. El YAPEM tiene un premio a la investigación en materia de administración pública desde 1989, pero no había un premio que incentivara la parte que tiene que ver con la actividad de los municipios, pero que es muy importante que puedan documentar, porque hay muchos proyectos que hacen en los municipios, pero no son documentados. Y es lo que decíamos, no hay continuidad en los proyectos. Pues, ¿por qué no hay continuidad? Pues porque no hay un documento que pueda servir de referencia para ver cómo se hicieron las cosas, qué resultados se obtuvieron y cuáles son los pasos que se pueden seguir. Entonces, en el premio a la gestión municipal, hemos encontrado que desde 2015 los municipios del estado han empezado ya a adquirir la experiencia en la documentación de sus proyectos. Está bien meterlos al premio, está bien ganarse un premio, está bien salir en la foto, pero lo más importante que hemos encontrado en el instituto
es que ya hay una dinámica que permite generar experiencia para documentar proyectos de política pública municipal. Nosotros lo que hacemos con los proyectos ganadores es que generamos una edición, que por cierto, si me permiten el comercial, está a disposición de todos ustedes en nuestras plataformas, en nuestra página web, IAPEM, www.iapem.org.mx, pero también en una plataforma que se llama Calameo, que permite un muy fácil acceso y consultar las publicaciones de manera muy ágil. Entonces, esa es una acción. ¿Y qué es lo que hemos encontrado como resultado? Una mejor forma de documentar proyectos de política pública de los municipios y que cada vez se van sumando más municipios a esta dinámica. Otra de las cosas que tú mencionaste y que se han mencionado en las sesiones anteriores es la importancia de que haya indicadores para poder tomar decisiones. El reto está desde la elaboración de los diagnósticos. Pero si no hay indicadores con los cuales podamos acceder a, más bien construir esos diagnósticos, pues ya tenemos un problema importante. Y lo más importante, lo más relevante de este asunto es que metodologías como las propuestas por el Coneval nos dan la receta. Ya nada más hay que utilizarla. ¿Cómo? Pues mediante la integración más bien el conocimiento de indicadores, y si no los tenemos, los construimos. Les decía antes, acerquémonos a las universidades, acerquémonos a las instituciones especializadas. Hicimos recientemente, el año pasado, más bien en este año, un documento que tiene que ver con la competitividad y el bienestar social. ¿Qué fue lo que hicimos? Agrupamos 43 indicadores relacionados con la competitividad de los municipios y algunos indicadores de bienestar social para saber cómo estaba, para construir un ranking, cómo está la competitividad y el bienestar social de los municipios. Esto nos permite construir escenarios, nos permite diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas, pero allá hay ya una herramienta. Esta herramienta también, ya nada más estamos en la última parte del proceso editorial, en muy breve, a finales de octubre ya podrá estar también a la disposición de todos ustedes. Y bueno, si consideran que esta base de conocimiento puede, válgame la expresión, tropicalizarse de acuerdo a las realidades de cada estado, pues creo que es un muy buen elemento para tener una visión y poder tomar mejores decisiones públicas. Ya les había platicado de la guía municipalista YAPEM, que es la versión estatal de lo que el INAFED ha propuesto, que también resulta muy útil para estar al día en el cumplimiento de las normas, en este caso, las que aplican a nivel estatal. También acabamos de obtener un REBOE para generar una maestría en Administración Pública Municipal, pero con enfoque de género. Hemos encontrado que en la medida en que los servidores públicos entienden mejor estas definiciones, estos conceptos de igualdad y de respeto a esta misma, se puede ser más eficiente. La medida que hay mayor participación de las mujeres en la administración pública, se puede obtener mayor eficiencia. Eso lo vimos en el modelo del número 2, en la parte de competitividad y bienestar. Lo comprobamos que en la medida en que la mujer participa de una manera más importante en la administración pública, se obtienen mejores resultados. Aquí en el Estado de México, nuestra gobernadora Delfina Gómez acaba de proponer un gobierno que es paritario totalmente. Hay mujeres muy destacadas en la administración pública y no les quiero decir la dinámica que le han impreso a toda la administración del Estado. Creo que se van a obtener muy buenos resultados. También
hacemos encuestas sobre victimización, lo que les decía, si no tenemos elementos o si no tenemos indicadores, pues vayamos construyéndolos a través de diferentes herramientas, pero también vamos percibiendo qué es lo que piensa la gente de los resultados que tenemos de política pública. En este caso, nosotros a través de un taller generamos datos estratégicos en materia de seguridad municipal. El resultado de ese curso taller es que las personas ya pueden hacer una encuesta sobre victimización y percepción de la inseguridad en el municipio. Nosotros ya lo hicimos de una manera muy exitosa con algunos municipios del estado. Esto es a un costo mínimo para los municipios y el resultado es muy importante. También estamos proponiendo otro estudio demoscópico para que mediante la participación ciudadana nos acerquemos ideas para la innovación gubernamental con foco en el ámbito municipal. Y, por supuesto, hay un proyecto muy interesante que les comentaba hace rato, que es un modelo de intervención y capacitación a las policías municipales. Las policías municipales tienen capacidades asignadas en la Constitución que no están utilizando. Siempre hemos dicho que el orden municipal es el más cercano a la gente, es el que conoce de cerca los problemas, es el que puede aportar las soluciones. Ahí está su bondad de la administración municipal. Pero aparte, los elementos de seguridad pública municipal conocen cada centímetro del territorio. Conocen en dónde están los problemas fundamentales. Y entonces nosotros pensamos que mediante la capacitación los podemos adiestrar para que puedan investigar delitos, para que puedan colaborar con el Ministerio Público y mejorar los niveles de seguridad. Este es un modelo que también está a su disposición. Por las características del mismo, no está todavía documentado, pero si alguien quisiera que les platicáramos más sobre este tema, claro que lo podemos hacer. Y bueno, aquí no hay un tema adicional, pero para nosotros en el IAPEM, la certificación de capacidades de los servidores públicos son fundamentales. Podemos decir que sabemos desarrollar una política pública, pero si acreditamos eso mediante una certificación, nadie nos va a poder negar que eso es cierto. Y vamos a poder incidir de manera directa en las propuestas de política pública. Entonces, lo que nosotros vemos muy importante y estamos impulsando junto con otro organismo gubernamental del Estado de México, que es el Instituto Hacendario, las posibilidades para que los servidores públicos se certifiquen. En el Estado de México, entre 11 y 12 funciones de dirección municipal, por ley tienen que estar certificadas. Nosotros en el IAPEM apoyamos en la certificación de las personas que aspiran a ser directoras de los centros de mujeres municipales, las directoras de mujeres municipales a nivel municipal. Y ha resultado una experiencia sumamente placentera, no es placentera, satisfactoria para el IAPEM, porque hay mucha demanda de las mujeres por participar, por capacitarse, por integrar su portafolio de evidencias y obtener su certificación. Hasta el momento, en marzo de 2020 fue cuando salió la norma que obligaba a que esta función fuera objeto de certificación. En el IAPEM nos asignaron esa encomienda de participar, generamos un diplomado, generamos los elementos para la certificación y actualmente podemos también estar cerca de ustedes platicándoles esta experiencia de cómo lo hicimos, cómo lo construimos y cómo sí es posible hacer que una certificación mejore las capacidades
en este caso la mayoría son mujeres, de las servidoras públicas. Por supuesto, tenemos nuestro programa editorial, que normalmente estamos aportando nuevos títulos, que nuevamente les reitero que está a su disposición completamente en nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales estaremos poniendo cuál es la herramienta por la cual pueden acceder. Y generamos una revista que tiene más una connotación académica, con estudios más profundos, con ensayos, que las personas que quieren ya estudiar de una manera más detallada algún tema, pueden hacerlo a través de nuestra revista. Creo que, sin ser muy extenso, son los elementos que pudiéramos platicar con ustedes, que al IAPEM le han dado muy buenos resultados en cuanto a respuesta de servidores públicos y en cuanto a la experiencia generada, y que luego vienen y nos platican que les sirvieron para implementar propuestas de política pública, las cuales por supuesto están a sus órdenes en la medida en que nosotros podamos apoyarles. Pues nuevamente agradecerte, Roberto. Fíjate qué interesante escuchar la experiencia desarrollada por el IAPEM. Decíamos al principio de la sesión, amigos, amigas, que el seminario tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales para favorecer el proceso de toma de decisiones que llevan a cabo los municipios, y con ello contribuir a fortalecer la formación de las autoridades locales. Y con esto último que nos comentas, me parece que hay aquí una apuesta muy clara del IAPEM por fortalecer la formación profesional de las autoridades municipales, por contribuir a su capacitación y con algunos aspectos, pues ciertamente novedosos. A ver si ahorita en el último intercambio que tengamos, Roberto, nos pudieses ahondar un poquito sobre algunas de estas iniciativas. A mí en lo personal me llamó la atención la de la maestría en administración municipal con equidad de género, con perspectiva de género. Fíjate, ciertamente había escuchado otras especialidades en las maestrías públicas. No sé qué tan novedoso sea esta, pero me llamó poderosamente la atención. Mientras tanto, también en lo que seguimos conversando, déjenme invitar amigos y amigas a que nos hagan llegar sus preguntas al chat. Mi compañera Yojaira estará atenta para poder leer sus preguntas, sus comentarios, en el caso de que los haya. Tú nos avisas en cuanto haya algún comentario, alguna pregunta, para que podamos retomarla en el momento que así se presente. Y mientras tanto, Roberto, te comentaba pues un poco esto que desde el IAPEM se ha construido, una serie de instrumentos, una serie de herramientas, las guías, el premio para estimular. Entonces, aquí ha de haber pues una colaboración y un resultado muy afortunado. Decía, particularmente el tema de la maestría me llamó la atención, pero en general, esta apuesta por la capacitación, esta apuesta por la profesionalización de las personas servidoras públicas, llama la atención en lo particular de esta última intervención tuya, porque pues nos parece desde el INAFE también, siendo alguna, que esta cuestión por fortalecer la capacidad pasa necesariamente por profesionalizar, por capacitar a los gobiernos municipales y a las personas que en ellos colaboran. Y pues no sería de otra manera, sino que a través de estas herramientas que brinda la educación es como podemos contribuir a este fortalecimiento de capacidades. Por último, Robert, o más bien quisiera pedirte otro comentario en lo que logramos aquí contactar los comentarios, las preguntas que nos vayan haciendo. Decíamos que en el último tramo, sobre este tema pues nos hablabas un poco de los problemas o de los retos, las consecuencias que esto genera, y que luego cómo para atender estas consecuencias, pues el IAPEM ha desarrollado una serie de políticas públicas, ha desarrollado una serie de instrumentos, ha desarrollado una serie de acciones en general
que buscan revertir esa problemática o, por otro lado, contribuir a la formación de las personas servidoras públicas. Y mencionaba, Robert, un tema particular sobre que tiene que ver con gobernanza, que tiene que ver también con construcción de ciudadanía, que tiene que ver con participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Fíjate, seguramente tú eres mucho más joven que yo, pero los que nos formamos en la escuela más clásica de la administración pública, pues aprendimos todavía esta concepción más vertical, más jerárquica de la burocracia. Y sin embargo, hoy en día prevalece ya la necesidad de abrir las estructuras, de abrir la toma de decisiones, de hacer una toma de decisiones más horizontal, más abierta, que necesariamente pase por tomar en cuenta a la ciudadanía, por abrirle espacios. Tenemos ya muchos ejemplos, eh, desde el presupuesto participativo, los días en que el presidente o la presidenta municipal abre el palacio para escuchar a las personas, el seguimiento de acciones que tienen que ver con gobierno abierto, ¿no? Este tipo de cosas están cada vez teniendo más presencia en nuestra sociedad. Sin embargo, me parece que aquí tendríamos que tener un poco más de trabajo. No sé si coincides, pero es otro de los retos más relevantes, este tema de construir ciudadanía, de construir gobernanza, de abrir el espacio, como decía el PNUD en su momento, esta capacidad de conectar a los diferentes actores sociales. Es una de las capacidades que el PNUD en su momento nos hablaba que es importantísima, así como las que tú nos señalabas para diagnosticar, para planear, para presupuestar y para evaluar, que al final de cuentas pues es todo el proceso de construcción de política pública, entendido está como una acción desarrollada por el Estado. Y fíjate, Robert, dicen también algunas lecturas que no solo es una acción desarrollada por el Estado, sino donde también como un elemento importantísimo que debe contar con la participación de la sociedad. Entonces, lo resalto por lo que he comentado hace un momento. Y un tema que parece como obvio, que esta acción debe resolver problemas o atender necesidades, ¿no? Hay un problema público, luego entonces debe de haber una acción que resuelva este problema público. Ese sería como el centro, lo fundamental, lo básico de toda política pública, ¿no? Y le agregaremos con la participación de la sociedad civil organizada. Entonces, estos aspectos, pues, nos parecen importantes, nos parece importante destacarlo, y esa apuesta que hace el YAPEM con sus diferentes instrumentos, guías, premios, maestrías para contribuir a ello. Y bueno, igual no quisiera aprovechar mucho el espacio porque sin duda alguna ustedes, amigos, amigas, ya pues han conocido por otras fuentes la guía consultiva de desempeño municipal del INAFER, que como bien decía Roberto, pues es otro instrumento que ha corrido con mucha fortuna en el INAFET gracias a todos ustedes. Es un instrumento de planeación, es un instrumento que junto con la capacitación y los diálogos virtuales que genera el INAFET, pues con ellos buscamos desde nuestra trinchera, amigos y amigos, contribuir a una de las encomiendas que tenemos en el INAFET, que es la del desarrollo municipal. Entonces, pues esto se suma y aquí, no sé, Roberto, si pudiéramos hacer una última reflexión, pues de lo que se trata es como de ir sumando, ¿no? De ir identificando, de ir sumando, de ir viendo dónde podemos contribuir. Ya esos planteamientos que nos decías, pues es fundamental identificar la situación en la que estamos parados y a partir de esa identificación, pues ir haciendo un aporte, sea del ámbito federal, sea del ámbito estatal, sea del ámbito municipal. Pero en todo caso es esto, sumar, y el trabajo que nos presentaste del YAPEM, sin duda alguna contribuye a ello, Roberto. Sí, creo, prácticamente lo has definido, bueno, no lo has definido, lo has platicado muy bien. Yo me lo imagino como que la administración pública es un mar enorme de asuntos que se tienen que atender, que resolver. Implica la interacción con la ciudadanía, el fortalecimiento de la hacienda, la seguridad,
incluso algunas funciones hasta de escucha de algunos problemas, porque las personas lo que quieren es que se les escuche, que se les atienda. Todo eso está en la sensibilidad de los servidores públicos. Eso tiene que ver con parte de lo que comentabas de los conceptos de gobernanza, el generar la participación ciudadana, pero jalarlos desde la administración pública, jalarlos desde el gobierno, incentivar esa participación. Es un reto es un reto importante, pero no lo vamos a hacer si simplemente pensamos que por sentarnos en la silla de determinado servidor público municipal, pues ya lo sabemos, necesitamos entender los problemas públicos. Los problemas públicos son complejos por definición porque ojalá fueran completamente lineales, de que si les voy a poner un ejemplo. Se funde una lámpara, una luminaria, y coincide con que hay un asalto en ese lugar. Entonces pareciera que, pues pongo la luz y ya no va a haber más asaltos. No es cierto. Hay una persona que se asaltó una vez, se atracó a una persona, lo va a seguir haciendo en tanto no haya una autoridad que cambie esa condición, ya sea que lo arreste, dependiendo de las consecuencias de ese asalto, que logre que se judicialice ese caso, que la persona denuncie, que no haya una intimidación por parte de los amigos de esa persona que está delinquiendo, que no haya una connivencia de las personas que habitan alrededor de donde se fundió esa lámpara. Este ejemplo quiere decir que los problemas públicos son complejos. Entonces, sí es muy importante que los servidores públicos innovemos, que los servidores, bueno, primero que conozcamos que estamos sentados ahí y que ser un servidor público implica responsabilidad, que los servidores públicos solo pueden hacer lo que está escrito en una norma, pero que esa norma tiene que estar bien escrita para que la función del servidor público pueda ser eficiente. Entonces empiezan a generarse redes de personas y de asuntos que tienen que hacer bien su trabajo. Y entonces ahí tiene que haber una concepción horizontal de lo que es la administración pública, de lo que es el servicio público, donde todos seamos conscientes de que somos parte de una red, de que somos parte de una cadena, que somos un eslabón más y que no debemos de permitir que nuestro eslabón se corte porque entonces ya generamos un problema importante. Depende del asunto que sea, puede ser un problema de salud, puede ser un problema de educación, puede ser un problema de servicios públicos, puede ser un problema de seguridad, pero tenemos que entender que nuestra posición es fundamental para que las cosas funcionen y por lo tanto tenemos que hacer que salgan bien. Por eso en el instituto damos y entendemos la importancia de la capacitación, de la profesionalización del servicio público, de lo que te decía, la certificación, de que vayamos aportando granos de arena cada vez más grande para que este monstruo que se mueve muy lento, que es la administración pública, pueda avanzar de una manera más rápida. Y si no puede avanzar de una manera más rápida, que sí pueda dar pasos precisos a la solución de problemas. En el caso de los municipios, reiteramos, son tan inmediatos, requieren solución así, de la misma manera inmediata. Un problema que se genera en el municipio debe de ser solucionado lo antes posible porque si no puede ir escalando. ¿Qué es lo que buscamos con esto también? Es que el intercambio con la sociedad permita que se legitimen las acciones de política pública que tomamos. Siempre, siempre, siempre una decisión de política pública implica un costo de oportunidad, sobre todo por los recursos que se tienen que implementar o que se tienen que utilizar, perdón, para implementar esa política pública. Entonces, ese costo de oportunidad siempre puede ser que deje a alguien descontento, que dejemos de cubrir un frente para cubrir otro que consideramos prioritario.
Entonces debemos entender cómo comunicarle a la gente que estamos tomando esas decisiones. Es fascinante el mundo de la administración pública municipal porque permite el contacto inmediato con la gente. Inmediatamente se pulsa si hay descontento. Inmediatamente se ve si la acción que tomamos va a generar un beneficio inmediato, mediato y o a largo plazo. Entonces creo que por eso es importante todo lo que hace el INAFE, todo lo que hacemos los institutos de administración pública, lo que hacen algunas universidades, para que las personas que construyen las instituciones, las personas tomadoras de decisiones de política pública, lo hagan de una manera más informada, lo hagan con mejores herramientas de decisión y lo hagan eh, aspirando a la eficiencia en lo que se hace. Creo que eso es lo que nos lleva a nosotros a centrar nuestra actividad en esa parte de profesionalización y capacitación. Y claro que la maestría, digamos que es uno de los aspectos, es uno de nuestros productos más acabados en estas áreas de capacitación. Esa maestría ya aporta una serie de capacidades a las personas que la tomen, aportará una serie de capacidades muy especializadas en temas de igualdad de género, pero por supuesto teniendo el respaldo de conceptos y de un marco teórico que les permite explicar por qué es importante esta perspectiva de género en la toma de decisiones. Por ahí no quisiera extenderme mucho en esto, no sé cómo andemos de tiempo, pero nos reiteramos siempre a las órdenes para que si hay alguna persona que quiera comunicarse con nosotros y ampliar la información de alguno de los temas que hemos platicado, con gusto lo estaremos, como también lo planteó PNUD, como también lo planteó Coneval, siempre estamos a la orden de ustedes. Muchas gracias, Roberto. Y con esta última reflexión que nos hace el maestro Roberto Rodríguez Reyes, encargado del despacho de la Dirección General del Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y sus municipios, el IAPEM, nos estamos despidiendo, amigos, amigas, no sin antes agradecerles a todos ustedes que nos hayan brindado un espacio en sus agendas para escuchar al maestro Roberto Rodríguez con el tema Capacidades Municipales para la Construcción de Políticas Públicas. Roberto, solo agradecerte, decir que tal vez habría que agregar aquí otro apartado por tus últimos comentarios sobre la ética del servicio público, que es algo fundamental y ya reflexionabas sobre ello al final, sobre aspectos como la responsabilidad, la sensibilidad. Yo le agregaría la prudencia, también la prudencia en el servicio público es algo que solo el tiempo, solo la experiencia y solo estar ahí atrás de la operación de manera directa día con día, como decías, y como están nuestros amigos seguramente en sus gobiernos municipales, pues solo eso te da la prudencia, la sensibilidad, el tacto para poder ir abriendo este espacio a la participación ciudadana. Y eso pues es algo que te agradecemos y es pues dicho sea de paso, amigos, amigas, pues esta pequeña contribución del INAFED, el poder contribuir con este fortalecimiento de capacidades, el poder acercar, decimos a veces que somos una especie de bisagra, porque acercamos a las autoridades locales con las autoridades federales, estatales, y podemos hacer este espacio para todos ustedes y darnos un momento de reflexión sobre este tema, capacidades institucionales y descentralización. Pues muchas gracias, Roberto, en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAFED, en nombre de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Apreciamos que nos hayas acompañado y apreciamos a todas las autoridades del Gobierno del Estado de México que sigan colaborando con esta iniciativa del Seminario Capacidades Institucionales y Descentralización. A todos ustedes, amigos y amigas, de verdad apreciamos que nos hayan escuchado esta hora 30 minutos. Agradecemos al equipo del IAPEM, agradecemos, por supuesto, al equipo del INAFED que hace posible esta transmisión. Por supuesto, también todos los materiales que aquí se presentaron, cuenten con ellos una vez terminada la sesión. Y pues en él vienen los datos de contacto del maestro Roberto Rodríguez para quien quiera hacer una
consulta más puntual. Por su atención, muchas gracias. Roberto, muchas gracias nuevamente. Que tengan una excelente tarde. Gracias, amigos, amigas. Gracias a todo el equipo del INAFED. Por favor, saludo al licenciado Valle Fernández. Nos reiteramos a la orden desde el Estado de México. Muchas gracias.